Bueno, continuando con la clase, vamos a abordar una temática importante que tiene que ver con los métodos deductivos e inductivos dentro de lo que es los métodos didácticos, que son esenciales para poder llevarlos a cabo y tener una idea, una noción más concisa de lo que son los métodos. En este punto es necesario abordar primero el método de inducción. Sí, vamos a abordar qué es el método de inducción. La inducción es un modo de razonar que consiste en sacar los hechos particulares una conclusión general. El método inductivo consiste en ir de lo particular y concreto a lo general y abstracto. Por ejemplo, en matemáticas, para que el alumno o alumna relacione el concepto de numeral con el número, primero debe tener una actividad orientada para que realice agrupaciones de piedras, semillas, palos o otro material concreto que se le piden ejercicios para afianzar. Bueno, algo importante de tomar en cuenta es que este método llamado inductivo va de lo fácil a lo difícil. Si tú, por decir así, queremos dejarle a un grupo de niños sobre los medios de comunicación, será pertinente decirles que ellos mismos tomen fotos, por ejemplo, de los medios con los que cuentan en casa o en la colonia, y luego pedirle una investigación documental, ir de lo fácil a lo difícil. Otro puede ser que es importante abordar sería, por ejemplo, de igual forma los medios de comunicación, los medios de transporte también, ir de lo fácil a lo difícil, o sea, de lo concreto a lo abstracto. En un nivel un poco más elevado sería, por ejemplo, ir a un museo y decirle a los chicos que luego de que fueron al museo hagan un reporte de una descripción referente a lo que les pareció el museo, y eso sería de lo difícil, de lo fácil a lo difícil. Entonces, el método inductivo se involucra como un método que parte de lo fácil, de lo concreto a lo difícil. Queremos comprender las partes de una computadora. A veces suele pasar que sabemos utilizar una computadora, pero no sabemos las características de la computadora, la paquetería Office, saber lo que significa cada uno de ellos, y eso sería ya desde lo abstracto. En este estudio, Ciencias Sociales, para que el alumno o alumna enuncie las actividades básicas de una aldea, primero debe observar todas las actividades que se desarrollan en su aldea y luego entrar al salón a afianzar estos conocimientos a través de lecturas dirigidas en composiciones. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente: vas a un grupo indígena, conoces su forma de vida, te involucras con ellos en el sentido de vivir con ellos un buen tiempo. Eso sería desde lo concreto. Ya de lo abstracto sería investigar cuál es su lengua, cuál es su ideología, cuál es su gastronomía, a qué se dedican. Eso sería ya desde lo abstracto, ir de lo general a lo particular, o sobre todo partir de lo abstracto a lo concreto, que es meramente importante. De resumir, que es importante averiguar que este método inductivo parte de aquello que podemos tocar, que sería lo concreto, hacia lo abstracto, ¿sí? Que es meramente necesario de tomar en cuenta. La manera como los alumnos y alumnas inician el proceso de aprendizaje obedece a un proceso meramente inductivo. Siempre lo inductivo se parte de los hechos reales, de los hechos que se pueden tocar, que se pueden palpar, que sería lo concreto, para llegar a aquello que es abstracto. Queremos, por ejemplo, otro ejemplo sería, por ejemplo, en la administración. Bueno, vamos a conocer las partes, la estructura que compone un plan de sesión: fecha, actividades conceptuales, procedimentales, actitudinales. Y de eso se deriva que vamos a aplicar ese plan de sesión a un grupo de individuos sobre un tema como, por ejemplo, la motivación. Y sobre ese tema vamos a abordar la temática y trabajarla de esa manera, de manera concreta y luego de manera abstracta. Entonces es importante averiguar que es de manera concreta y luego de manera abstracta. Concretamente, el alumno va a percibir los conceptos de las acciones que realiza y al iniciar una experiencia nueva comentada por hechos y material concreto que puede palpar y sentir. El método inductivo conduce a un aprendizaje meramente comprensivo y no es memorístico. Es una cuestión que va en función
más que nada de aquello que le decía yo que puede tocar, que puedes palpar. Por ejemplo, vas a hacer una investigación sobre la falta de comunicación y motivación en una empresa tal, ¿no? Y puedes hacer tus entrevistas, tus encuestas. Eso sería desde lo concreto, desde lo abstracto, es vaciando toda esa información en tu proyecto de investigación, que sería de manera ya abstracta, para ir conociendo lo que es el método inductivo. El proceso inductivo es la base de los métodos de enseñanza-aprendizaje que enfatizan en la construcción del descubrimiento y la acción por parte del estudiantado. Y por lo tanto estos métodos llamados tienen que partir siempre sobre los hechos para llegar a aquello que es meramente intangible, de lo tangible a lo intangible. La manera como un estudiante, por ejemplo, parte de una observación de hechos, formulas un problema para resolver y elaboras una hipótesis y recolectas datos, ¿no? Son parte que tiene mucha relación con nuestros proyectos de investigación a la hora de llevar a cabo el método inductivo, ¿no? Por ejemplo, dice, observación de los hechos. Salga con un grupo de compañeros, busque y observe algunas plantas y árboles que estén secos o muertos. Recoge algunas hojas, diferentes árboles, y describa en su cuaderno cómo están las hojas, su color, su textura y su forma. Delimitación de la duda. Con sus compañeros discuta por qué cree que esas plantas y hojas están secas o muertas, y pregúntele a unos miembros de la comunidad por qué creen que las hojas y las matas están secas. Puedo desarrollar una hipótesis. Escriba lo que pasa cuando hay poca luz, mucha luz, poca agua, mucha agua, poco aire y mucho aire. Con sus compañeros compare y discuta sus respuestas. Recolección de datos. Conteste lo siguiente: ¿cree usted que el agua, la luz, el aire y la temperatura influyen en el crecimiento de las plantas? En caso afirmativo, ¿cómo puede usted darse cuenta de esa influencia? Con sus compañeros discuta cómo debe o puede recogerse la información. Analice el siguiente ejemplo y luego realícelo. Sembrar separadamente semillas en buena tierra y controlar el crecimiento de la siguiente forma. El recipiente A se dispone en un lugar donde reciba suficiente luz y aire. Debe regarse diariamente. El recipiente B debe estar en el mismo sitio sin proporcionarle agua. El inciso C, en un sitio oscuro y recibir la misma cantidad de agua todos los días. El inciso D se cubre con una vasija de vidrio o plástico. Para proporcionarle agua se coloca sobre una vasija con la misma cantidad de líquido suministrada A y B. Y el recipiente E debe colocarse cerca de una fuente de calor. Observamos toda esta situación. Igual sucede cuando hacemos un experimento. Llevamos una serie de pasos, y eso es parte del método inductivo también, de lo particular y general, para poder comprobar. Analizar y evaluar resultados y aceptar cambios o reformar las explicaciones. Y finalmente llegamos siempre a comprobar algo, ¿no? Ejemplo, toda planta, además de buen suelo, requiere factores adecuados para su desarrollo, como el aire, la luz, la temperatura y la humedad. Son métodos inductivos: el analítico, el intuitivo. Lo descomponemos. Por ejemplo, cuando armamos un rompecabezas, desarmamos el rompecabezas, vemos las partes del rompecabezas, estamos pensando de manera inductiva. Cuando construimos ya el rompecabezas, lo vemos de manera deductiva, o sea, de lo particular o general. Tenemos que partir algo muy meramente esencial, que las partes puede ser un árbol, lo que contiene un árbol, las hojas, todo lo que conlleva el árbol, y el todo va a ser el árbol en general. Entonces hay que partir de lo fácil a lo difícil. Ahí está. Entonces, para que tengamos una idea concisa y pertinente de lo que es este método importante.